alabar al Señor y también para aprender de la palabra de nuestro Dios. El Señor nos ha dado ese alimento. Amén. Y como tal debemos venir para acá con la intención de alimentarnos. Gloria a Dios. Vamos a estar, mis hermanos, buscando en nuestras Biblias. Hoy vamos a estudiar un pasaje muy hermoso, yo diría muy completo, en Hebreos. Hebreos capítulo 12. Quiero que por favor busquen su Biblia y la tenga allí porque vamos a estar haciendo lectura sobre esto. Vamos a estar estudiando lo que nos dice la palabra del Señor en este pasaje tan importante. Hebreos capítulo 12. Hace unas semanas atrás el pastor estuvo predicando justamente en Hebreos capítulo 12 los primeros versículos. ¿Lo recuerdan? Fíjese que cuando leemos el versículo 1, tal vez ahora sí le va a sonar, dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Recuerdan esa enseñanza? ¿Esa predicación? Muy bien. Es que la palabra del Señor tiene para todo. Y es que en ese momento el pastor nos estuvo hablando acerca de la importancia de ver la vida cristiana como una carrera, donde debemos hacer ciertas y determinadas cosas para continuar. Vamos a seguir leyendo el contexto, el pasaje, porque el Señor sigue mostrando una palabra fresca en los siguientes versículos. Dice la palabra acá en el versículo 2. Fijemos la mirada en Jesús. Tengo la nueva versión internacional, sin embargo la Reina Valera, que es la que la mayoría tienen, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tal vez para algunos esta versión sea un poco así como medio enredada, sin embargo voy a leer este versículo en esta versión que dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hermanos, quiero que comprendamos que cuando el autor, ya sabemos que no tenemos un nombre de quién fue el autor de Hebreos, llamémoslo el apóstol. Cuando el apóstol escribió esta carta a los hebreos, fue con la intención de colocarlos en contexto. Recuerden que los hebreos era la iglesia constituida por personas que habían sido judíos o que de nacionalidad eran judíos, ¿sí? Y por lo tanto ellos tenían en su mente, en su corazón, su cultura era una cultura llena de rituales, dependía de la estructura del templo, estaba fundamentada en la ley de Moisés y en todas las ceremonias y todas las fiestas que se practicaban anteriormente. Ellos venían de allí. Es por eso que el apóstol acá les escribe una carta y les dice: mire, hay algo más importante que todo eso, y es que ustedes ahora deben poner su mirada en Jesús. Anteriormente poníamos la mirada en aquello, ¿sí? Ahora tu enfoque, lo central para ti ahora es: pon tus ojos en Jesús, que Él fue el que inició y perfeccionó nuestra fe. Allí en la Reina Valera dice: el autor y consumador, ¿sí? El autor, alguien que inicia algo, y el consumador, es decir, alguien que lo culmina. En otras palabras, el apóstol está enseñando a la iglesia de los hebreos y le está diciendo: miren, ustedes deben poner su mirada en Jesús, porque la fe que ustedes tienen no depende de la ley. Y de hecho, si usted lee todo Hebreo, usted se da cuenta que todo el enfoque es
la comparación entre el antiguo pacto y el nuevo. Y ya estamos en los últimos 2 capítulos y ya le está dando sus recomendaciones finales y les está diciendo, listo, ya ahora tu mirada no está en la ley, ya ahora tu mirada está en Cristo. Y es lo que el Señor quiere hoy decirnos a nosotros. En primer lugar, Cristo es nuestra inspiración. Nosotros podemos leer aquí en el versículo 3, así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Era natural, o es natural todavía, que los cristianos tengamos sufrimiento. Eso forma parte de la vida, ¿correcto? Aquí el apóstol les está diciendo a ellos, consideren, tomen en cuenta a aquel que sufrió más. Por eso es que decía al principio, Cristo es nuestra inspiración. Primero vamos a ver a Cristo, antes de todo lo demás en la vida cristiana. Y esto da tanto para los cristianos o los que ya tienen tiempo en el Evangelio como los que aún no conocen al Señor. Quiero hablarles a toda la población por igual. Y es que primero debemos colocar nuestra mirada en Cristo, porque Él inició nuestra fe. Él es el que hace la cosa posible. En segundo lugar, aquí mismo debemos entender que Cristo sufrió muchísimo. Sufrió más de lo que nosotros podamos imaginar. Y es por eso que aquí el apóstol dice, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores. Es decir, esta versión dice, bueno, coloca la Reina Valera, por favor, quiero ir comparando, o coloca la Nueva Traducción Viviente también. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos desanimado? Nos sentimos que vamos a desmayar porque hemos sufrido en esta carrera, porque hemos estado viendo hacia otro lado, pero aquí el Señor nos está diciendo, tomen en cuenta, consideren a aquel que sufrió. Y dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, Jesucristo es ese que nos da el ánimo para seguir adelante en esta carrera. Yo sé que hay situaciones muy difíciles y usted puede pasar situaciones más difíciles que las mías. Sin embargo, déjame decirte que no es para que desmayes ni pierdas el ánimo. Cuando llegue ese momento, recuerda, voy a considerar a aquel que sufrió. Voy a considerar a aquel que, ese sí pasó una situación muy dura, muy difícil, por amor a mí. Entonces, repito, Jesucristo es mi inspiración. Cada vez que yo me sienta en esa condición, yo debo mirar a Jesús. Yo debo ver lo que Él hizo, lo que Él sufrió, todo lo que Él soportó. El versículo 4 dice, hay una parte en el versículo 2 que dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Hermanos, el Señor Jesús, cuando sufrió en la cruz, Él estaba viendo el más allá. Estaba viendo lo que venía detrás de ese gran sufrimiento. Y es que dice la palabra que Él menospreció la vergüenza. Es decir, Él no le importó haber sido avergonzado, haber sido sometido a tanta burla. Él no le importó nada de eso. Porque el gozo que Él sentía de lo que iba a lograr era mayor. Entonces, creo que esto nos deja a nosotros una gran lección, mis amados. Y es que a veces no queremos pasar por sufrimientos como cristianos. No nos gusta que se burlen de nosotros, no nos gusta. ¿Y a quién le va a gustar? La cosa es que debemos ver el más allá. En conclusión, con respecto a este versículo, podemos decir, vamos a sufrir por la causa del Evangelio, vamos a tener situaciones difíciles, pero lo que podamos sufrir no va a ser comparado con todo lo que el Señor Jesucristo sufrió por ti y por mí en la cruz. Así que no nos sintamos que nos estamos ganando el cielo porque alguien se burló de mí. Eso es incomparable
con el sacrificio de Jesús. Siempre veamos al Señor. Siempre nuestra mirada sea en Cristo. Amén. Cuando nosotros continuamos leyendo, dice el versículo 4, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Parece ser que esta iglesia todavía no había sufrido persecución. Recuerden que la iglesia primitiva sufrió mucha persecución. Sin embargo, no fue siempre. Al principio era más aceptado. Poco a poco, siempre había uno que otro, pero como tal persecución, como dice, hasta la muerte no habían padecido. Pero los está advirtiendo, porque dice acá, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Muchos resistieron hasta derramar su sangre. Hubo muchos mártires. El primer mártir fue Esteban. Muchos. Los discípulos, todos fueron mártires prácticamente. Sin embargo, aquí el apóstol está enseñando a la iglesia, puede ser que sufras, pero mira a Jesús, y además, todavía tú no has tenido que sufrir tanto. Pregunto, ¿nosotros hemos sufrido muchísimo por causa del Evangelio? Si estamos en un país libre y democrático, donde nos podemos reunir y alabar al Señor. Hay mucha gente en otros espacios, en otros países, donde no pueden servir al Señor abiertamente. Y lo interesante de esto es que dicen las estadísticas cristianas que cuanto más oprimida esté una iglesia, más perseguida, más resista, como dice acá, mientras más resista a la oposición, mientras más resista a la persecución, más crece, más madura, más fieles se levantan. Eso es así. Pero hoy día, como estamos aquí nosotros en una libertad, en cierto sentido, que podemos alabar al Señor, la gente lo toma, lo toma así como que a la ligera. Y hay muchos que están yendo a las iglesias, no viendo a Jesús, no poniendo su mirada en aquel que sufrió por él, sino como un deporte, como un hobby. Nosotros no somos de esos. Porque si llegásemos a ser de esos, vamos a ver qué dice la Biblia. Versículo 5. Y ya han olvidado por completo. Vea esto como una carta directa a una iglesia. El apóstol está diciendo a la iglesia, miren, ya ustedes se olvidaron por completo de las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. Ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Aquí se está haciendo referencia a Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Usted lee este versículo y es el mismo que usted va a encontrar en el libro de Proverbios. Aquí el autor está tomando una cita del Antiguo Testamento y lo está llevando acá y le está diciendo, a ustedes se les olvidó lo que dice la Escritura. A ustedes se les olvidó que el Señor tiene la potestad de disciplinar y que no debemos tomar a la ligera esto. Ahora, lo interesante de aquí es que este versículo uno puede leerlo y uno puede decir, hijo mío, no tome, está hablando de repente a los recién convertidos, porque uno corrige a los niños, ¿verdad? Cuando uno es padre lo corrige cuando están chiquitos, más que todo. Pero resulta que no, la palabra que se utiliza aquí, en el griego, no es un hijo de niño, de bebé, o de infante. La palabra de hijo, la palabra que se utiliza aquí para referirse al hijo, es un hijo maduro, un hijo grande. Quiere decir, hermanos, que así usted tenga mucho tiempo en el Evangelio, igual tenemos el derecho y el deber de aceptar la disciplina y la corrección de parte del Señor. Y esto a la iglesia de hoy día se nos ha olvidado muchísimo, que Dios puede disciplinarnos. Porque se nos ha vendido un evangelio donde si buscas del Señor y vas todos los domingos a la iglesia, vas a dejar de sufrir y se van a acabar los problemas y vas a ser feliz por siempre. Se nos ha vendido un evangelio así muy light, tal vez, no sé, muy ilusorio.
Y es que la Biblia en ningún lado dice eso, hermano. Es verdad que tenemos las promesas del Señor, es verdad que nos espera un galardón muy grande, y de eso hablaremos más adelante. Sin embargo, el Señor siempre está advirtiéndonos en su palabra que nosotros puede ser que suframos porque fuimos insensatos. Vamos aquí a analizar algunas situaciones con las cuales uno puede sufrir como cristiano. Por insensatez. Oye, porque hablé más de la cuenta, ¡pum!, consecuencias, ¿sí? Otra razón por la cual nosotros aquí en esta tierra podemos pasar momentos de dificultad es por defender la fe y la justicia del Señor. Puede ser defender la verdad. Muchos han sufrido por esa causa. Otra forma es, bueno, porque pecamos y, bueno, el pecado trae consecuencias. Otro porque pecamos hace tiempo y, bueno, tuvimos que pagar las consecuencias hoy día. Todo eso son causas, ¿no? Causas por el cual nosotros podemos estar sufriendo en este mundo. Bueno, porque como a Job, él no hizo nada, pero era para demostrar que el amor hacia Dios va por encima de las cosas materiales y de las situaciones, puede ser. Y otra causa es la disciplina, que es la que hoy estamos hablando. Dios nos puede disciplinar porque somos sus hijos. Si aquí la palabra del Señor dice, en el versículo 7, los que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Es una pregunta retórica, es una pregunta que la respuesta es tácita. Todos los padres disciplinamos a nuestros hijos. Todos los padres, bueno, hoy día no todos. Pero la Biblia en ese entonces era así. y es la norma. Sin embargo, aquí hace la comparación con nosotros como hijos. Amados, muchas veces pasamos por situaciones difíciles y nos preguntamos, ¿pero qué está pasando? Y hay que examinarnos. De repente el Señor nos está disciplinando. ¿Cómo nos disciplina el Señor? De muchas maneras. De muchas maneras. ¿Es agradable? No. Mira lo que dice la Biblia. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un tiempo breve, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos en su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ello. Este versículo, todos lo hemos leído. Estos versículos, son varios. Todos aquí lo hemos leído en algún momento. Y es que nosotros lo tomamos, bueno, cuando alguien, por ejemplo, cuando un hermanito está haciendo algo, uno lo pone en disciplina. No es que uno lo pone en disciplina, no se trata de eso. Aquí el apóstol no estaba hablando de que era en esa situación, sino cuando Dios directamente puede disciplinarnos como hijos. ¿Usted sabe cuántas personas han tenido que caer en cama para buscar del Señor? Miles. ¿Usted sabe cuántas personas tienen que perder a alguien para que, entiende, yo soy el dador de la vida, yo soy tu salvador? Y la gente, mi familia fue así, mi familia tuvo que morir mi abuela hace muchos años para que mis tíos entendieran. Fue el trato del Señor con ellos, para que ellos entendieran y buscaran al Señor. Y así, ¿cuántas veces tenemos que pasar por una situación económica muy difícil para poder entonces, ay Señor, refugiarnos en nuestro Dios? Y todo eso lo vemos como cotidianidades, pero muchas veces son disciplinas de parte de Dios. Hay que examinarnos. ¿Qué estamos haciendo? No, ojo, estoy diciendo que esta es una de las razones por las cuales podemos sufrir como cristianos. Y ya enumeramos varias, ¿no? Ya enumeramos varias. Por la fe, por pecar, por XY. Pero aquí estamos hablando acerca de cuando el Señor nos corrige. Eres su hijo, amado. Soy su hija.
Y por lo tanto debe esperar que el Señor, a través de su palabra, me corrija. A través de las cosas diarias, me corrija. Y yo debo aceptarlo. La pregunta del millón aquí es, ¿cómo reaccionamos cuando Dios nos disciplina? Ojo, Dios a nosotros como hijos no nos agarra y no nos castiga. Nos disciplina porque somos sus hijos, para enseñarnos. Cuando usted y yo disciplinamos a nuestros hijos es con mucho amor, ¿verdad? Para enseñarles. No porque le tenemos rabia. Ay, estoy obstinada. No. Es porque amamos a nuestros hijos y queremos que aprendan. Es por eso. Si lo hacemos nosotros que somos malos, ¿cuánto más el Señor? ¿Cuánto más nuestro Dios? Ahora, ¿cómo estamos nosotros respondiendo a cuando el Señor nos disciplina? Aquí mismo en el versículo 5 de este pasaje, lo que estamos estudiando, de aquí no nos vamos a salir. Dice, el versículo 5 lo leímos hace ratico y decía, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento, que como a hijos. Hay gente que se le olvida, que pasa como por menosprecia, pues. Lo toma con ligereza cuando el Señor nos quiere hacer una enseñanza, una corrección. Ojo, y esto puede ser a través de la Escritura, a través del ministerio pastoral, a través de la misma experiencia en la vida, cuando el Señor trata directamente con la persona. Sea cual sea el método, hay gente que menosprecia eso y lo toma con ligereza. Aquí se está hablando, el apóstol aquí le está diciendo a la iglesia, y ustedes ya se olvidaron por completo. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado por completo de lo que el Señor nos ha enseñado? De lo que el Señor nos ha corregido una vez, 2 veces, 3 veces. Ay, bueno, Dios es misericordioso. Ay, Dios es bueno. Todavía Cristo no viene. Él no viene todavía. Somos de esos que olvidamos, que menospreciamos. O somos, como dice el versículo 5 más adelante, que dice, no tomes a la ligereza la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. O somos de los que nos desanimamos. Que lo que hacemos es llorar y quejar. Ay, yo no voy más para esa iglesia porque ahí predicaron y justamente yo estaba en tal XY situación. Yo no voy más para esa iglesia porque me enfermé y entonces quiere decir que Dios nos sana. Se desaniman. Muchos se desaniman. Aquí el Señor está divirtiendo. No, miren, ni lo tomen con ligereza, ni te desanimes cuando eres reprendido, cuando eres disciplinado por parte del Señor. No debemos ser de eso. De que caemos en una quejadera, en una lloradera. Ay, no, yo no quiero más nada. Imagínese usted que nuestros hijos nos digan así, no, yo me voy de esta casa, aquí está muy desanimado, yo no quiero ser más hijo tuyo porque me regañaste. Se ponen así, ¿verdad? A veces. Pero la verdad es que no se van, la verdad es que no dejan de ser hijos de nuestros. Pero nosotros como hijos, recuerden, somos hijos maduros. Aquí estos hijos no son niños chiquitos, aquí son hijos grandes. Gente que ya tiene tiempo en el Evangelio. Esta gente tiene tiempo. Usted y yo tenemos tiempo. Hay unos que no tienen mucho. Pero aún así, con 5, 10, 20 años en el Evangelio, a veces nos desanimamos. Ah, no, yo no quiero. Yo no voy a leer más la Biblia. Yo no entiendo nada de eso. Yo no voy a orar, Dios no me escucha. Nos desanimamos porque pasamos una situación difícil y no entendemos que a veces es disciplina del Señor y entonces la cosa va a ser peor. Entonces, ¿cómo es nuestra actitud? ¿Lo tomamos con ligereza? O, como dice aquí la palabra, o nos desanimamos. El versículo 7 dice, los que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Lo soportamos o no lo soportamos? ¿Aceptamos o no? Nosotros somos los que lo aceptamos, ¿verdad? Pero esta gente no. Había personas que no lo aceptaban, que no soportaban, no se quedaban allí, entendiendo que formaba parte del propósito de Dios. Muchos no lo entienden hoy día. No lo soportan. Y ante cualquier situación, inmediatamente
Porque no comprendemos, amados, que el santo es Él. Y nosotros somos los que estamos, miren, en el proceso de perfección, en el proceso de santificación. Somos nosotros. Los que fallamos a cada rato somos nosotros. Y le echamos la culpa al Señor y nos ponemos bravos con Dios. No, porque no es justo, es que yo soy una tremenda persona. No, no somos tremendas personas. Somos pecadores que necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Por eso es que aquí está diciendo, pongan su mirada en Jesús. Por eso es que aquí la palabra, y no solamente aquí, en toda la Biblia, siempre el enfoque es Cristo, 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 Cristo. Por eso es que aquí el apóstol les había dicho, consideren a aquel que sufrió. Y nosotros no lo hacemos muchas veces. Entonces, ¿cómo reaccionamos a la disciplina? ¿O somos la menospreciamos? No, ¿verdad? Nosotros no. ¿O qué otra opción tenemos? ¿Nos desanimamos? No. ¿No la soportamos? ¿Nos ponemos rebeldes? No. Vamos a ver cómo debe ser la actitud de un hijo. Aquí mismo en el versículo 11, lo leímos hace rato. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados. La Reina Valera dice ejercitados. Somos de aquellos que tomamos la disciplina del Señor como un ejercicio de entrenamiento para ser mejores. Diga conmigo, amén. Amén. Porque como le dije hace rato, somos nosotros los que estamos cada día en ese proceso de santificación. No el Señor es santo, santo, santo. Es usted y yo los que necesitamos ser entrenados. Y los que hacen ejercicios, ellos empiezan con una rutina, un entrenamiento. Y al principio es duro, ¿verdad? Duele todo. Ya después se van adaptando, se están entrenando. Y ya van superando mejores retos o mejores rutinas de entrenamiento. Porque se han ejercitado. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Hay situaciones, amados, que tenemos que pasarla una y otra vez porque eso es lo que nos entrena como hijos. Eso es lo que nos va ayudando a soportar más. Nosotros somos de estos, de los que en el momento, por supuesto a nadie le va a gustar, sin embargo después produce el fruto apacible de paz. Es maravilloso cuando una persona puede decir, oye, tuve un proceso, sea cual sea, pero yo aprendí en ese tiempo. Y yo ahora soy diferente. Yo aprendí, el Señor trató conmigo en esos días, el Señor trató conmigo. Qué maravilloso es, porque eso significa que esa persona está siendo ejercitada. Eso significa que este hijo está entendiendo el propósito por el cual viene su momento de aflicción. Lo está entendiendo. Y cuando nosotros entendemos eso, hermanos, la recompensa, dice acá, es una cosecha de justicia y paz. Amén. El Señor, por supuesto, nos justifica en la cruz. Nosotros somos justificados a través de Él. Y tenemos esa paz maravillosa que sobrepasa todo entendimiento. Pero principalmente tenemos esa paz que nos hace tener libre acceso al Señor, con el Señor. Hermanos, muchas veces hemos sido y hemos visto personas que cuando llevo el ejemplo de la corrección con los hijos, porque es lo que está diciendo la Biblia, ¿no? Es el ejemplo más, y aquí todos somos protagonistas, ya sea como padres o como hijos. Entonces, hemos visto muchas veces que cuando disciplinamos, nuestros hijos se ponen más rebeldes. ¿Se han dado cuenta? A veces. Cónchale, como que no le hizo efecto la cosa, ¿no? Eso ha pasado, son de esos de lo que hablamos hace rato. Los que menosprecian, los que se desaniman según, y también los que no soportan, se rebelan. Pero cuando nosotros somos como tomamos el ejemplo del Señor y hacemos una combinación entre disciplina y amor, pasa esto, lo que dice la Biblia. Y es porque el Señor no se equivoca. El Señor dice acá, hay una cosecha de justicia y paz. A veces que por lo menos a mí me ha tocado
encerrarme en el cuarto y disciplinar a mi hija. Por ahí que oye. Y esa llora y patalea, pero al rato, ahí mismo, ella se limpia los ojos y me dice, mamá, abrázame. A mí me gusta portarme bien. A mí me gusta portarme bien, me dice. A mí me gusta hacer caso. Y sale feliz. Aquí hay gente que lo ha visto, que es testigo, que sabe que no estoy mintiendo. A mí me gusta hacer caso. Yo me controlo para no reírme, por supuesto. Porque eso lo logra, es una disciplina en el momento. Y cuando el Señor a nosotros nos disciplina, ya sea en el momento o después, pero por ese motivo, si somos sus hijos, hacemos esto. Lloramos en el momento, pero nos levantamos y decimos, a mí me gusta obedecer al Señor. A mí me gusta hacer su voluntad, a mí me gusta mirar a Cristo. Y tengo esa cosecha de justicia y paz. Y siento la paz de decir, qué bueno es ser hijo de Dios, porque ahora soy mejor. Qué maravilloso es haber pasado por esta situación tan dura, que sufrí tanto, pero es que ahora soy mejor, ahora soy diferente. Ahora el Señor utilizó eso para transformarme, para ayudarme y para continuar en esta carrera. Recuerde que estamos en una carrera cristiana. Amados hermanos, cuando nosotros seguimos leyendo aquí, en el versículo 12, dice, por tanto, renueva tus fuerzas. Aquí se habló de la disciplina, ustedes como hijos, no sé qué más, todo, ya hablamos muchísimo. Por tanto, ahora que ya saben que son hijos de Dios y que Dios los va a disciplinar y que debemos ser ejercitados, renueven sus fuerzas. Y dice aquí, las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Muchos versículos atrás, Pablo hacía, yo estoy con el tema de Pablo, ¿no? ¿Será que Pablo lo escribió? El autor, el apóstol, compara la vida cristiana con una carrera, y se los he dicho varias veces. Y hace esta analogía diciendo, por tanto, o sea, como se dijo lo anterior, ahora renueven las fuerzas de sus manos cansadas y sus rodillas debilitadas. Cuando una persona está en una carrera, hay momentos donde se siente así como muy cansado, ¿verdad? Como lo dice allí. Hay gente que le da hasta calambre, se para. Las rodillas no le dan, las piernas no le dan. Y es que va a haber momentos donde vamos a estar en esta situación, que lo podemos evitar, como lo decíamos anteriormente, aceptando el entrenamiento de parte del Señor. Sin embargo, si llegamos a estar en esta condición, que seguramente vamos a estar, renueven sus fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas paralizadas. Es decir, cobren ánimo, levántense, continuemos. Continuemos en esta carrera, hermanos, porque no podemos quedarnos en el camino. Tenemos todo para continuar, y es porque tenemos a Cristo principalmente. Cuando una persona llega a la meta es porque se entrenó bastante, ¿verdad? Nosotros podemos ser entrenados con la enseñanza del Señor, con la corrección del Señor. Y eso nos va a ir dando fortaleza para que cuando llegue este momento podamos seguir adelante. Hay una serie de cosas que Dios demanda de nosotros. Dios demanda de nosotros aquí. Dice, en primer lugar, ya lo leímos, cobrar ánimo, cobrar fuerza, continuar. Yo sé que es duro, a veces es difícil, pero de hermano, más difícil es estar sin Cristo. Déjeme decirle. Yo sé que es muy duro, pero Dios nos da la fortaleza. Dice, versículo 13, hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Mira esta versión tan interesante. La Reina Valera, coloca por fin, la Reina Valera dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hermanos amados, esto puede significar muchas cosas, y ha habido diferentes interpretaciones por parte de los que estudian más. Yo no pretendo aquí dar la interpretación exacta, sin embargo, quiero hablarles que es importante que nosotros tengamos un camino derecho. Que tengamos siempre
nuestra meta muy fija. ¿Por qué? Porque aquí dice la Biblia que debemos hacer senda derecha para nuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hay otra versión que dice que para que el débil, o sea, que como que tú caminas derecho para que el débil y el cojo no se desvíe. Creo que es la traducción viviente que tiene esa, lo dice así. Cuando nosotros andamos derecho, hermano, hay personas que van a estar detrás de nosotros, débiles y eso, pero si nosotros andamos por el camino que es, ellos no se van a desviar, porque muchas veces nosotros somos los que los ayudamos. Por eso es que la Biblia dice que nos ayudemos unos a otros, que nos soportemos unos a otros, lleven las cargas los unos a los otros. Hay gente débil que está a nuestro lado, que necesita de que tú estés derecho. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros discípulos, los nuevos creyentes, necesitan que usted y yo tengamos recto nuestro camino para que ellos no se desvíen, hermano. Y es que nosotros debemos tener nuestra mirada en Cristo. Por supuesto que sí, lo hemos leído y lo hemos repetido 1000 veces. Sin embargo, cuando usted y yo tenemos un camino torcido, muchos se desvían también. Y por eso es que yo cada vez que me paro aquí siempre hago referencia a eso. Cuando hay personas que dicen que son cristianos y tienen una vida que no le agrada al Señor, eso lo que hace es dar mal testimonio y apartar a muchos de la fe. Y la Biblia habla de eso. Tú y yo estamos llamados a mantener nuestros pies rectos, o nuestro camino recto para nuestros pies. Lo más posible, en cuanto sea posible, tenemos la Biblia que es la que nos guía, hermanos. Tenemos la palabra del Señor. Es difícil porque a veces hay atajos, hay muchas situaciones, pero el Señor nos está mandando a que nos mantengamos en un camino recto. Amén. Dice acá, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Otra cosa que Dios demanda de nosotros en esta carrera, después que nos disciplinó, nos ejercitó, nos enseñó, somos sus hijos. Bueno, ahora levantémonos, tengamos nuestras fuerzas, ¿verdad? Tengamos nuestro camino derecho. Y dice aquí, busquen la paz con todos, vivan en paz. Parte de la vida cristiana es tratar de estar en paz con la gente. Que las personas no digan, no, es que eso es muy problemático. El hermanito tal, no, eso no se puede hablar con él. Es imposible vivir cerca de fulano. No, que seamos una fuente de paz, una bendición para los demás, para los que nos rodean. Por eso es que dice, busquen. Ahí no dice, dejen que les llegue. Dice, busquen la manera, busquen la paz con todos. En cuanto dependa de nosotros, dice la Biblia, estar en paz con todos. Dice aquí la palabra del Señor, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mi relación con la gente debe ser de paz. Y mi relación con el Señor debe ser buscando la santidad. ¿Por qué? Porque el Señor es santo. Porque yo fui apartada para Él. Porque yo ahora que estoy en esta vida cristiana, yo ahora debo glorificarle a Él a través de mi vida en santidad. Pero quiero decirte algo. Es a través de Cristo, por eso es que dice, pon tu mirada en Jesús. Es a través de Cristo que podemos vivir en santidad. No es nuestra fuerza. Aquel que cree que va a dejar de hacer muchas cosas para poder llegar a ser acto de la salvación de Jesús, para que hallar gracia delante del Señor, voy a hacer muchas cosas para que Dios me vea, está equivocado. Es Cristo el que puede justificar, santificar. Por eso, pon tu mirada y tus ojos en Jesús. Amén. Hay un versículo, algo difícil, que dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. La Reina Valera es la que más hemos leído, que dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí hay dos posturas teológicas con respecto a este punto, y unos
dicen que se refería a los judíos, ¿verdad? O a los hebreos, que es la misma gente, los hebreos, que ya conocían el mensaje de salvación, ya sabían que era a través de Jesús, no a través de la ley y ni a través de del templo y todo aquello, es a través de Jesús. Ya ellos conocían esta verdad, pero aún así, ellos se desviaron, apostataban, dejaban a un lado y dejaron de alcanzar la gracia de Dios. Hay quienes interpretan esa postura. Fino. Hay otros que interpretan este pasaje como lo siguiente, cuando dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, en ese pedacito. Hay unos que dicen que se trata de que aún estando en la gracia, porque esto fue escrito para una gente que era cristiana. ¿Recuerdan eso? Esta gente era cristiana. Ahora, ¿uno puede dejar de alcanzar la gracia de Dios? Aquí se estaba refiriendo no a la gracia salvadora, sino al hecho de que estoy en Cristo, pero no, estas personas por su comportamiento, por no dejarse disciplinar, por XY, por no decir lo anterior que ya hemos estudiado, no aprovechaban lo que la gracia podía ofrecerles, las victorias que el estar en Cristo podía darles. Eran salvos, tenían al Señor en sus vidas. Sin embargo, su vida cristiana no era tan fructífera, tan llena de gracia, no era tan bendecida. ¿Por qué? Por ellos mismos. Esa es la otra interpretación. Usted verá cuál mejor le parece. Sin embargo, hermanos, quiero que tomemos en cuenta que aquí dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Ya sea que esta persona esté desviando o esté apostatando de la fe, como usted y yo lo conocemos, se descarrile, pues. O que sea que siendo cristiano no aprovechen la gracia del Señor en su vida, sea cual sea,